Hoy vamos a ver lo relativo a sistemas constructivos. Creo que en la sesión de antier vieron el tema de materiales, ¿verdad? El doctor Oscar Benítez les dio una visión general de los materiales que componen el patrimonio edificado, y esa aplicación de materiales se convierte en una intervención en sistemas constructivos, que es el tema que vamos a analizar el día de hoy. Si puedes pasar la siguiente, por favor. Los sistemas constructivos siempre dependen del momento histórico y los avances tecnológicos en que se desarrollan. Sabemos muy bien que el hombre, desde el momento en que tuvo la necesidad de habitar un espacio, se ha visto obligado a adaptarse a la naturaleza. Hay una expresión muy bonita de Bannister Fletcher, desde el siglo XIX, que dice que la arquitectura, con todas sus fases y complejos desarrollos, debió de tener un origen simple en los esfuerzos primitivos de la humanidad por proporcionar protección contra las inclemencias del tiempo. Buenos días. Adelante, adelante. Fletcher, por ejemplo, ilustra cómo los primeros hombres de la época de las cavernas habitaron las cuevas, que checa eso muy bien con el glifo que veíamos de Ostotepec, ¿no? Que es un monte con cuevas, que es realmente como el origen de la vivienda humana. Viollet Leduc, que fue otro restaurador histórico del siglo XIX, analiza cómo el hombre fue creando sus primeras habitaciones con enramadas, y a medida de que fue evolucionando, Abad Lantier también ya pone una vivienda un poquito más elaborada con troncos. Entonces sí podemos decir que el hombre tuvo una adaptación al medio por medio de su vivienda. Adelante, por favor. Tenemos, por ejemplo, estas estructuras Stonehenge en Inglaterra, que datan del 3000 al 2000 a.C., en el que algunos investigadores no han descartado que estas estructuras estuvieran cubiertas por enramadas y eran, a fin de cuentas, las primeras habitaciones del hombre, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en Keops, que más o menos coincide históricamente en fechas con estos periodos primitivos, pero aquí en Keops, por ejemplo, toda la edificación se refleja en lo que es la fe a lo divino que siempre ha tenido también el hombre en el sentido religioso, ¿no? Si quieres poner la siguiente, por favor. Uno de los teóricos romanos que nos dejó una documentación de todo esto también fue Vitruvio, que hacia los años 100 a.C. también documentaba cómo eran las viviendas populares, por decirlas de una manera, y coinciden con todo este entramado de troncos, ramas, carrizos, que el hombre fue conformando para crear sus habitaciones. El desarrollo del Imperio Romano fue tan majestuoso y evolucionado que ya al año 100 después de Cristo tenemos esta construcción tan emblemática de la evolución constructiva del ser humano, que es el Panteón de Agripa. Lógicamente los romanos no inventaron todos los sistemas constructivos. Al tener un dominio tan fuerte del continente europeo, incluso llegaron a Asia, Medio Oriente, captaron técnicas constructivas de todas las culturas y de alguna manera resumieron ellos un sistema constructivo que ahora se nos sigue viniendo a la historia como los máximos avances de la humanidad que tuvo en cuestiones constructivas. Recuerden que también los romanos tomaron mucho de los griegos, incluso muchos de sus dioses, nomás los convirtieron a otros nombres, porque eran ya culturas muy consolidadas, y los romanos como que absorbieron todas las culturas y crearon este gran imperio. Por favor, adelante.
Si nos venimos ya a Mesoamérica, tenemos la pirámide de Cuicuilco, que seguramente ustedes conocen acá en la Ciudad de México, al sur de la ciudad, junto a Ciudad Universitaria, que es uno de los basamentos prehispánicos más antiguos, porque data del 850 a.C., que coincide más o menos con los asentamientos olmecas en el estado de Veracruz. Mientras hacia el año 1100 después de Cristo tenemos, por ejemplo, este dibujo de la pirámide de Tenayuca, que es lo que marca la evolución de los pueblos mesoamericanos. Pero veamos que mientras aquí hacíamos pirámides, los romanos ya tenían un sistema constructivo mucho más evolucionado a nivel de bóvedas, de cúpulas, que ahorita las vamos a comentar más o menos cómo funcionan. A ver si... Cuando hubo el periodo de contacto entre la cultura española y la mesoamericana, podríamos definir a la vivienda como un elemento muy sencillo a base de piedra, dinteles de madera que conformaban los arcos y cubiertas muy, muy ligeras que muchas veces eran de palma, de carrizo, y también no descartamos que había también arquitectura de tierra, ¿no? Entonces, digamos que esto es el momento en que los españoles llegan a conquistar la Nueva España, que ellos denominaron Nueva España, y en el Códice Florentino, que es el origen de la historia del primer contacto entre estas dos culturas, escrita por Fray Bernardino de Sahagún, que fue un fraile franciscano que venía junto con los conquistadores. La historia general de las cosas de la Nueva España del siglo XVI se puede dar una visión muy completa de cómo fue el primer acercamiento y los primeros, ahora sí que indicios de lo que sería la construcción en la Nueva España. Si quieres seguir adelante. Aquí tenemos, por ejemplo, ya al momento de que la conquista se consolida, la evangelización se consolida, podemos empezar a platicar ya un poco más de lo que era la vivienda popular, ¿no? Aquí tenemos un esquema de lo que era la vivienda del siglo XVI, que guarda un poquito todavía los patrones indígenas, a pesar de que ya los sistemas constructivos están fusionados ya entre lo español y lo mesoamericano, pero tenemos siempre como elemento un patio central y las habitaciones a manera de un calpulli en donde vivían las familias. Esto es muy interesante porque todavía en el barrio de la Merced, el arquitecto Juan Benito Artigas, lo voy a estar mencionando de repente porque es uno de los teóricos que más escribió e investigó sobre la arquitectura del siglo XVI en México, descubrió esta casa en la Merced, en la calle de Manzanares número 25, que tiene mucho de este patrón indígena, a pesar de que es muy probable que esta casa haya sido ya elaborada en el siglo XVII con sus respectivas modificaciones, pero es una vivienda que da muy claramente la idea de lo que era la vivienda en la Ciudad de México, sobre todo porque fue donde más se desarrolló como primer contacto, y tuvimos la oportunidad de restaurarla. Entonces fue muy interesante ver y analizar cada una de las habitaciones. Cada habitación correspondía a un núcleo de familia y era como no perder esta cuestión de vivir en comunidad, ¿no? Adelante, por favor. Este tipo de habitaciones, sí, ruinas de Zempoala, la que está en Puebla, ajá, se conservan todavía las orillas, bueno, los basamentos, y se ve claramente el patio ahí
¿En Zempoala, Veracruz? ¿O en Zempoala? Cantona. En Cantona. Sí, Cantona es un ejemplo muy interesante de ese tema porque todavía podemos ver un sistema de vivienda indígena casi puramente, ¿no? Pero si se fijan, no, a pesar de la conquista se mantuvieron muchos patrones de comportamiento de la gente, no se podía cambiar tampoco su manera de vivir. Actualmente tengo que adelante. Sobre la carretera, es en las zonas de Hidalgo, las zonas, y lo que me llamó la atención es que se ven muchas viviendas aisladas, o sea, en medio del campo, pero conservan este esquema porque tienen las casitas alrededor y luego una barda que rodea y tienen un patio central. Aunque tienen un campo de siembra alrededor, las casitas están alrededor, o los cuartos, y tienen su mismo esquema. Así es, porque no olvidemos que las culturas naturales de Mesoamérica estaban muy acostumbradas a vivir al aire libre. No es como en culturas europeas en las que las inclemencias del tiempo eran tan fuertes que siempre tenían que resguardarse de una manera más fuerte, ¿no? En Mesoamérica, ahorita lo vamos a ver con el tema de las capillas abiertas, los mexicas, vivían mucho su vida comunitaria afuera. Y entonces aquí vemos, por ejemplo, ya una vez restaurada la casa, cómo ese patio es el eje de vida de toda la vivienda. Adelante. Aquí, por ejemplo, ya tenemos una evolución de lo que es la vivienda hacia el siglo XVIII, ¿no? Estas son las típicas vecindades que se conocen en el centro de la Ciudad de México, que ya con el avance de las técnicas constructivas pasaron de una planta a dos y el conglomerado de familias ya era mucho mayor, ¿no? El centro de la Ciudad de México se fue poblando, se fue reorganizando y es como vemos ya un sistema de vivienda mucho más complejo, pero que a fin de cuentas sigue manteniendo ese patio central que es fundamental para la distribución y ahora sí que la vida comunitaria de una vecindad. Y afuera ya surge el concepto de accesorias, ¿no? Eran zonas fuertemente comerciales, los barrios del centro histórico, y entonces es interesante ver cómo la vivienda se va conformando siempre con estos patios. Ahorita ya hablaremos un poquito de los sistemas constructivos, ¿no? Básicamente, después de que la vivienda indígena retoma ya técnicas constructivas que trajeron los españoles, el centro histórico se va conformando de una manera ya muy definida en sus sistemas constructivos. Por ejemplo, aquí tenemos el típico detalle constructivo de una vivienda como la que vimos de Manzanares, que consiste en muros de mampostería, a veces combinados con tepetate, tabique, muchas veces se les llama muro de limosna porque se usaban todo tipo de materiales que tenía la gente a su alcance y de acuerdo a sus posibilidades iban conformando sus muros. Los muros de mampostería siempre son muy nobles porque como trabajan solamente a compresión, basta con que se tenga un aglomerante como puede ser el lodo, la cal o una combinación de ambas para crear un muro. Lógicamente poco a poco se fue vislumbrando los anchos convenientes y aquí tenemos por ejemplo cómo el muro de mampostería siempre va caracterizado por un dintel de cantera para las fachadas y por dentro tenemos siempre las vigas de arrastre, las vigas de madera que como sabemos son los elementos a tensión que cargan una cubierta con su enduelado, su terrado y luego su entrepiso con el ladrillado. Digamos que este esquema
estuvo muy, pues ya muy desarrollado desde el siglo XVI, y si quieres pasar a la siguiente. Es muy interesante ver que en el centro histórico, como era un lago desecado, el terreno nunca ofrecía las estabilidades adecuadas para los cimientos, ¿no? Entonces, en algunos casos donde había terrenos muy pantanosos, se usó este sistema que es el antecedente de los pilotes, ¿no? Nosotros lo podemos ver también muy claramente en los sistemas chinamperos, que se usaron para ir conformando los terrenos y contener la zona de cultivos de las chinampas. Y además, acá ya en un sistema más sofisticado, se usaban especie de tarimas de madera que a la vez se piloteaban y encima se hacían las mamposterías. Muchas de las construcciones de la Ciudad de México tuvieron este sistema, y entonces era la única manera de construir sobre un lago. Creo que esa característica de la Ciudad de México es muy difícil de encontrar en cualquier en otra latitud geográfica, porque ni los españoles se imaginaban que tenían que adaptarse a sistemas que ya estaban de alguna manera desarrollados por los pueblos originarios de aquí, ¿no? Adelante. Aquí vemos, por ejemplo, una chinampa, ¿no? La típica chinampa de toda esta zona, Xochimilco, Milpalta, Tláhuac. Oye, aquí, perdona, sí. Se me quedó una duda. Los pilotes sí. En la imagen anterior, ¿eran de madera? Eran de madera. Si regresa la imagen, por favor. Sí, era madera, oyamel, pino, que se encajaban. Se encajaban y se han encontrado muchas en la Ciudad de México. Okay. Y era la única manera en que podías soportar una casa en zonas muy pantanosas. Ya. Sí, adelante. Sí. Veamos la casa tradicional de aquí de Ostotepec, que todavía quedan algunas, y es con ese mismo sistema constructivo. Muros de mampostería, muchas veces pegados con lodo, arcilla. A veces la tierra común la enriquecían con arcillas traídas de otros bancos para darle una mayor consistencia a esa argamasa, ¿no? La baba de nopal, siempre presente como consolidante, tanto en mezclas como en aplanados, como en pinturas. Yo por eso a veces sí nombro mucho el nopal, porque se me hace una planta increíble en los sistemas constructivos de la arquitectura del siglo XVI y hasta a veces un poco posterior. Si quieres darle otra. Tenemos también la arquitectura a base de bajareque, que no es más que hacer una estructura de carrizo y rellenarla y aplanarla con argamasa de tierra. La arquitectura de tierra prácticamente se ha perdido mucho. He detectado algunas cuantas casas de tierra aquí en este rumbo, porque pues, es una arquitectura frágil si no se le da el valor que requiere. Muchas veces también pegan los muros y la tierra no soporta el intemperismo, y entonces hay una erosión fuerte del material y la gente termina por derrumbarlas, ¿no? Pero aquí también había arquitectura de tierra en Ostotepec, y pues se ha ido perdiendo, y es una pena porque la arquitectura de tierra es de las arquitecturas más térmicas que puede uno encontrar. Imagínense con el frío, ahorita por ejemplo que es un día muy frío en Ostotepec, ¿qué diferencia térmica puede haber entre una casa de piedra y una de tierra, ¿no? A pesar de que las de piedra también tienen su nivel térmico en comparación a una casa de block, pero la arquitectura de piedra fue un fenómeno muy interesante que viene desde los tiempos precolombinos. Adelante.
Aquí pasaríamos ya dejando un poco el tema de la vivienda, que pues es también apasionante en cómo se fue desarrollando en Mesoamérica. El tema de la arquitectura religiosa también lo podemos empezar a analizar desde este punto de vista constructivo. Hay que mencionar que este periodo de evangelización y conquista que se vivió en el siglo XVI fue muy rápido, impresionantemente rápido, gracias a que la cultura mexica ya tenía un nivel muy avanzado constructivo, y los españoles lo único que hicieron fue adaptar sus tratados de arquitectura que incluso traían ellos abajo del brazo, y se encontraron con una mano de obra increíble aquí. Por eso no es de gratis que toda la arquitectura del siglo XVI que ha estudiado Juan Benito Artigas y que tiene publicada en muchos libros, que les daré bibliografía ya en el documento que les vamos a hacer llegar al último, es muy apasionante cómo la arquitectura religiosa llega a un primer contacto y establece edificios muy pequeños. Este es uno en Meztitlán Hidalgo, donde lo único que importaba en un principio era donde tener el altar, ¿no? El presbiterio donde el fraile oficiaba misa a los naturales. Como eran poblaciones muy numerosas, no contábamos con templos en ese momento para altas congregaciones, y entonces por eso va surgiendo la arquitectura a cielo abierto, que se llama. Lo único que estaba techado era lo que era la capilla abierta, y todos los indígenas se congregaban en estos grandes patios. Aquí había una cruz, la cruz era un elemento fundamental al centro del altar, y entonces es como el primer elemento con el que arranca, ahora sí que el proceso de evangelización hacia la cultura mesoamericana. Aquí tenemos, por ejemplo, ya cómo desde el siglo XVI es muy rápido el proceso de tener simples capillas que daban servicio a multitudes considerables de gente por evangelizar. En un siglo se logra una arquitectura tan elaborada ya con todos los patrones renacentistas, y aparte con esta influencia indígena que nunca se borra de esta arquitectura. Si comparamos una arquitectura del siglo XVI en España con una arquitectura del siglo XVI en México, puede haber patrones similares constructivos, pero siempre contaremos con este distintivo de la mano de obra indígena, que incluso de una manera hasta medio clandestina, el indígena se resistía a borrar su cultura, y no faltaba que encontremos en todos los aspectos decorativos reminiscencias de esa iconografía indígena. Adelante, por favor. Aquí, por ejemplo, tenemos un glifo muy bonito que está en Tultitlán, al norte de la Ciudad de México, que está en la esquina de un atrio, de una barda atrial, y es relativo a todo el tule, ¿no? El tule, que fue una planta importantísima para el mundo mesoamericano, era con la que hacía sombreros, tapetes, utensilios de cocina. Ustedes conocerán los tortilleros estos de tule tan bonitos. Y entonces, por ejemplo, todo esto que ya es, podríamos decir, arquitectura de la conquista, ya de la Nueva España, se resiste a perder toda esta maravilla de iconografía mesoamericana, que estaba muy avanzada, la verdad. La verdad es la finura con la que se trabajaba la piedra, y sin herramientas de hierro, ¿no? Eso es lo más impresionante, ¿no? Que trabajaban piedra con piedra, obsidianas, materiales más duros, basálticos, y con esto trabajaban las canteras.
Entonces, ese es el motivo de que la arquitectura de evangelizadora se haya dado tan solo en un siglo a un nivel tan avanzado y que podamos tener por todo el país arquitectura del siglo XVI de tanta calidad. Oaxaca, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México. Es impresionante el patrimonio edificado con el que contamos y de una alta calidad constructiva. Adelante. Aquí, por ejemplo, esto es muy característico de los sistemas constructivos de la arquitectura religiosa. Aquí tenemos cómo se conformaba un cimiento. Volvemos a lo mismo: piedra con lodo, piedra con cal, piedra con arena, que fue como se fueron conformando las cimentaciones. Al principio también se usaban mucho las columnas de cantera o de madera para todo lo que eran pórticos, y vean cómo las cimentaciones también fueron cambiando de forma. Al principio bajaban y se ensanchaban un poquito más que el muro para contener los empujes laterales de los terrenos, y ya luego se empezaron a ver zapatas más elaboradas para conformar ya lo que eran las bóvedas, ¿no? Aquí, por ejemplo, es importante ver que una bóveda y un arco siempre trabajarán a compresión. Este concepto, para explicarlo mejor, es que las piedras, pues, al no ser de una sola pieza, sino estamos aquí juntando muchas piedritas, se van conformando de tal manera, a manera de cuñas, que por la propia gravedad y por su propio peso van creando un empuje lateral que es el que va conformando, por ejemplo, una bóveda. Estas bóvedas siempre se requería de una cercha, ¿no? Una cercha que era que es como una cimbra con la que se conformaban las curvaturas y eran las que daban el tiempo necesario para que los morteros quedaran completamente fraguados y poder ya nada más trabajar a pura gravedad. Aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de una bóveda, pues, en estado ruinoso. Esto está ahorita en Tepoztlán, estamos tratando de restaurarla. Y es interesante ver cómo los sistemas constructivos fueron evolucionando cada vez más, y estas nervaduras hacen lo que puede ser una especie de cercha. En el gótico europeo, estas nervaduras trabajaban estructuralmente. En Mesoamérica, acá en la Nueva España, eran más bien una manera de cimbrar la curvatura de las bóvedas de las capillas, ¿no? ¿Esto a qué se debe? Que nosotros ya no nos tocó el gótico. Nosotros ya, cuando llegan los españoles, el mundo ya vivía en una cultura del Renacimiento, ¿no? Ya había salido de esta etapa del régimen feudal, y empezó todo este desarrollo ya científico propio del Renacimiento, y aquí nos llegó ya nada más como una influencia formal. Pero es interesante ver cómo los sistemas constructivos fueron evolucionando. Aquí, por ejemplo, tenemos una capilla abierta. La capilla abierta ya después empezó a ser también un edificio muy alto, también dependiendo de la comunidad en la que en la que florecía esta evangelización. Y por ejemplo en Tepoztlán, que fue una comunidad muy grande indígena, se necesitaba una capilla abierta mucho más grande, más espectacular, para captar y para dar la evangelización a tantos naturales. Disculpa, ¿de qué material eran esas nervaduras que estaban en el... Son de cantera. ¿Le regresas una, por favor? Todo esto es cantera.
Es cantera ensamblada. Ensamblada. Así es, y sí trabaja un poco estructuralmente, pero aquí ya no nos llegó como en el gótico europeo, que esas nervaduras son totalmente de trabajo estructural. Aquí son un poco más un aspecto formal. ¿Como decorativas? Sí, podríamos decir decorativas, sí. Aquí, por ejemplo, tenemos todos los sistemas de bóvedas que se empezaron a desarrollar en estos edificios. Como decíamos, las bóvedas trabajan a compresión, no a tensión. Estas vigas están trabajando a tensión, los esfuerzos son en el sentido longitudinal y por eso pueden librar claros más grandes. Si quisiéramos librar este claro con una bóveda de piedra, es entonces que tendríamos que recurrir a una amplia curvatura y estaríamos hablando de un entrepiso de mínimo 30 centímetros para librar este claro, ¿no? Entonces, por eso el hombre se fue adaptando y fue perfeccionando estos sistemas de bóvedas y que una vez que el origen primero es el arco. Del arco, una vez que haces una sucesión de arcos, creas una bóveda. Y ya una sofisticación mayor de estas técnicas constructivas fueron las cúpulas. Si se fijan ustedes, en la arquitectura del siglo XVI todavía no había cúpulas, eran puras bóvedas. Y ya fue en el siglo XVIII que cambiaron todos los temas ahora sí que de evangelización, y cuando las órdenes mendicantes fueron desplazadas por el orden secular. ¿Esto qué quiere decir? Por el Vaticano en sí. Si ustedes recuerdan, fueron básicamente 3 órdenes las que llegaron a México, que fueron la franciscana, la dominica y la agustina, que fueron las que crearon los mayores procesos de evangelización. Entonces, mucha de la arquitectura del siglo XVI, que constaba nada más de una bóveda rasa, una bóveda muy sencilla de cañón corrido, en el siglo XVIII les fueron añadidas cúpulas y la torre campanario. Eso es lo que distingue realmente la arquitectura del siglo XVIII de la del siglo XVI, aunque hay arquitectura del siglo XVI que se intervino con cúpulas y campanarios, como es el caso de Oxtotepec, ¿no? Adelante. Aquí, por ejemplo, vemos que en Mesoamérica ya había un origen muy parecido a lo que dio pie a lo que es una bóveda. Se ha dado a llamar al arco maya una bóveda falsa. Falsa en el sentido de que no trabajaba, siempre les faltó a los mayas cerrar este elemento con un elemento de dintel, entonces lo cerraban con un elemento plano y más bien los empujes se ejercían lateralmente, pero yo creo que con un poquito más de tiempo hubieran descubierto sin mayor problema lo que era una bóveda de cañón corrido, ¿no? Pero es muy interesante ver cómo los procesos constructivos van evolucionando, y mientras en Roma ya se estaban haciendo el Coliseo Romano o el Panteón Romano, aquí todavía no llegábamos a ese nivel de sofisticación constructiva. Adelante. Aquí vemos, por ejemplo, este sistema de Oxtotepec, que es muy característico por estas bóvedas vaídas, que no llegan a ser una cúpula, si ustedes se dan cuenta, sigue siendo una bóveda, porque una cúpula es un elemento que básicamente tiene 4 apoyos, y las bóvedas de Oxtotepec se apoyan en una bóveda de cañón corrido, y por eso son un poco menos peraltadas que una cúpula. Sin embargo, es muy interesante ver un templo como el de San Pedro y San Pablo Oxtotepec, que tiene todo un sistema abovedado y además tiene unos zóculos muy extraños, creo que en esta no es, pero que sirven de ventilación y de que no se meta el agua por ahí al mismo tiempo, ¿no? Es como un sistema constructivo muy ingenioso
que se dio aquí en esta parroquia. A ver, esos cuadros que usted dice, Sí. no eran tanto respiraderos. Ajá. Esos son unos resonadores. Ah, ya. Son unos resonadores porque antiguamente no había micrófonos, por decir algo. Ajá. Para eso estaban los padres no alcanzaban a que escuchar a la gente, ¿sí? Entonces esos son unos resonadores. No tanto son porque también parecían que ayudan a desalojar el aire caliente. No, eso más bien, Ina Paulino dijo que eran ventiladores. Ajá, sí. Pero no, se vio que son unos resonadores. Porque los padres se subían a los púlpitos. Así es. Para que la gente lo escuchara. Pero entonces eso, conforme escuchaba la primera, arriba tiene una como nosotros niños les decíamos los caracoles. Así es. Entonces ese mismo que es como un caracol hace que resuene. Entonces cuando vinieron los de INA, nos dimos a la tarea con un compañero de ver realmente cuál era la función de esos cuadros que tienen, ¿sí? Era de que hablábamos aquí y hablábamos fuera y no se escuchaba. Ya. Y nos metimos a la parte hasta los cuadritos y hicimos un canto, vamos. Así es. Entonces los ingenieros nos dijeron que sí eran resonadores porque transmitía el sonido hacia atrás. Qué interesante. Sí, muchas gracias por la apreciación. Aquí, por ejemplo, tenemos el típico muro sobre el que está desplantada una bóveda de estas, que es su cimiento de piedra brasa. La piedra brasa tiene la ventaja, a diferencia de otras piedras o canteras, que al ser un basalto, pues es impenetrable por la humedad o por cualquier factor del suelo que afecte, y entonces pues, son eternas, ¿no? Aquí la piedra volcánica es lo que más hubo como sistema constructivo y por eso predomina la arquitectura de piedra, ¿no? No es de gratis, sino que la gente hace uso de lo que hay a su alcance. Por ejemplo, tenemos muchos pueblos del Estado de México en el que al no contar con piedra, tuvieron que abocarse a producir ladrillos, ¿no? O adobes. Aquí es notoria la riqueza de ese material y es el que define una técnica constructiva. ¿Qué faltaba? Pues la argamasa, ¿no? La argamasa de cómo pegar esas piedras, y es notorio en esta parroquia cómo se usó la tierra y la arcilla como argamasa, y a veces se ha encontrado también que estaba terciada con cal, que la cal es la que da la mayor resistencia a un mortero. Claro, ya a finales del siglo XIX fue que se descubrió el concreto, el cemento Portland, que ya responde a otro tipo de arcillas y materiales y procesos, que es lo que ahora usamos más, pero se ha perdido esta tradición de construcción a base de cal. Adelante. Aquí, por ejemplo, tenemos el típico comportamiento de una bóveda de cañón, que no sé si ustedes se han dado cuenta que muchos de los templos adolecen de esta zona en cuestión de grietas, porque el esfuerzo donde es más fuerte es en esta zona que le llaman el riñón de la bóveda. ¿Esto a qué responde? Que una bóveda tiene dos esfuerzos fundamentalmente: su peso propio, que descansa en el muro de carga, y el empuje lateral derivado de este empuje que está provocado por crear una mampostería que al mismo tiempo que no se caiga, logre librar el claro, pero eso produce un efecto lateral. Aquí, por ejemplo, vemos zona altamente comprimida, que es donde vemos que están los mayores esfuerzos, y es por eso que las bóvedas siempre presentan alguna fisura o grieta ante un sismo en esta zona. Es muy raro ver
grietas en esta zona porque aquí siempre está la clave, ¿no? La piedra clave de las bóvedas siempre va en el centro. Y entonces las zonas más susceptibles de tener movimientos y daños son estas que les llamamos el riñón de la bóveda. Adelante. Pregunta. Sí. Si en la parte central encontramos una fisura o una grieta, ¿a qué corresponde? Aquí está mal la piedra clave o que fue ya un sismo demasiado fuerte, sí se llegan a presentar, pero lo más común es que se deriven en las zonas laterales. Y entonces eso ya no tendría compostura. Sí, estas bóvedas son muy nobles. Afortunadamente, por su misma geometría, es muy poco común que se colapsen. Ya tienen que tener movimientos muy considerables, y entonces lo que hace siempre para reparar estas bóvedas es rellenar lo que perdió de material, ¿no? ¿Esto con qué se logra? Con cuñas del mismo material. Por ejemplo, si es bóveda de tezontle o de cantera, tú vas rellenando esto con cuñas y aparte le inyectas una mezcla de cal y arena que vuelve ahora sí que a devolverle a la bóveda su trabajo estructural. Muchas veces se ha recurrido a meterles anillos de concreto o filmes de concreto acá arriba armados, pero no es necesario porque son sistemas constructivos pues muy eficientes que no requieren la mayoría de las veces de reestructuraciones ajenas a su origen. Entonces se vuelve a restablecer su equilibrio estático, exactamente. Así es. Y no es necesario. Luego cuando les ponen una malla de concreto armado arriba, la hacen rígida. Entonces, ante un sismo, esta se comporta de una manera y la losa se comporta de otra, y es cuando vienen colapsos estructurales, porque estás mezclando dos tipos de estructuras que no son compatibles. Entonces, por eso estos monumentos históricos siempre hay que restaurarlos con las mismas técnicas constructivas. Después de muchos años en que en los años 70 se recomendaba el uso del concreto armado para hacerlos más eficientes al sismo, ahora vemos las nuevas tendencias de restauración regresan a los orígenes. Es muy curioso, ¿no? También como seres humanos ahora estamos regresando a las dietas vegetarianas, cuando antes, los alimentos sintéticos eran la maravilla, ¿no? Estamos como en un redescubrimiento de nosotros mismos en estas épocas, ¿no? Es muy interesante. ¿Podría regresar a la siguiente? Sí, claro. A la anterior. A la anterior. ¿Y ese esquema que falla donde se ve la fisura es debido a que tiene una carga ahí o por qué se genera ese momento? Se supone que todo está trabajando a compresión. Porque al momento de que aquí tenemos dos empujes, cuando hay un movimiento sísmico o un desplazamiento, la primera parte que se desplaza es en estas zonas, porque el arco tiende a hacerse mayor y a seccionarse en tres partes. Ajá, es por eso. Por eso ahorita les sigo explicando de los contrafuertes, que este empuje muchas veces responde, o sea, estas fallas muchas veces responden a que el muro no soporta este empuje lateral, ya sea por su espesor o porque carece de un contrafuerte. Miren, aquí están, ¿no? Estos son los contrafuertes que responden a ese empuje tan fuerte que ejerce una bóveda, ¿no? Hacia los muros. Los contrafuertes deben estar de ambos lados. De ambos lados, sí. Sí, porque por ejemplo en El Salvador creo que carece de un lado contrafuertes. Muchas veces está compensado por la casa mural
o por una capilla, digamos que esos elementos se van equilibrando también de acuerdo. Aquí viene una planta de San Pablo y San... A ver, ¿le puedes adelantar? Diego? Más adelante, ahorita regresamos a estos. Pero más adelante. Aquí está, miren. Aquí tenemos este plano. Si vemos, acá sí hay unos contrafuertes. Aquí como que adolece un poco de eso. Y acá sí tiene como que esta escalinata que funciona como contrafuerte. Y esta construcción de la sacristía, ¿no? Entonces, sí, sería bueno hacer un análisis estructural, un modelo matemático de qué tan equilibradas están las fuerzas, porque sí hemos observado que existen algunas fisuras en las bóvedas del templo. No sé si ahora que hubo la restauración reciente se hizo un análisis detallado de eso. Sí, se hizo, nada más que nos decían que los contrafuertes había que reforzarlos. Ajá. Porque ahí está la resistencia. Inclusive se hizo también un escaneo en lo que es la torre del campanario. Ajá. Porque a simple vista se veía inclinado. Entonces se solicitó que en el escaneo se viera cuánta inclinación tenía del campanario para seguir utilizando o hacer una reparación. Ya. Pero el campanario está bien reforzado. Ya, sí, tiene, porque inclusive hacia abajo del campanario hay un túnel que sale hasta al centro de salud. Pero está bien reforzado desde abajo, desde los cimientos. Por eso no sufrió ningún deterioro del campanario. El campanario está bien alineado. Nada más era una visión que se veía que estaba un poquito inclinado, pero en el escaneo salió que estaba bien. Lo único que sí se van a tener que reparar son los contrafuertes. Okay. Del lado del centro de salud. Perfecto. Así es. Muy bien. También faltan los contrafuertes de acá enfrente, lado poniente. A ver, desaparecieron, no sé en qué momento. Regresas al plano, por favor. ¿Cuál dice esto? El frente de la iglesia. Aquí está Al el lado campanario. sí, digamos que al lado. Aquí. Allí no me ubico. No ubico aquí. De de centro de salud. Ese No, yo estoy hablando de este lado. Digamos que a los lados de la puerta. A los lados de la puerta, hacia el contrapuerta. ¿Y los quitaron? Sí, no sé en qué momento. Ah, caray. Ajá, hacen falta. Pero eran una especie de tumbas, ¿no? De tumbas. Sí. Pero yo creo que también funcionaba. Sí, pero fueron posteriores a Bueno, la pero ya lo construcción. quitaron, o sea, la estructura original de la iglesia Bueno. ya está alterada. Aquí lo que es muy curioso es que el presbiterio es muy diferente constructivamente a toda la nave, entonces es muy probable que este es el primer origen de la parroquia, muy parecido a muchas capillas abiertas que se desarrollaron primero en el presbiterio y de ahí crecieron hacia el frente a medida de que ya pudieron ahora sí que consolidar una parroquia, ¿no? Porque hacia la sacristía están de cañones nada más. Exactamente. De cañones, ¿por qué? Porque ya cambió la estructura. Así es, es muy notorio que esto es otra etapa. Así es. Ajá. Y los contrafuertes están de este lado, están por la escalinata. Lo está sosteniendo la escalinata. Así que hay es. ahí, y hacia la sacristía estaba como fue diferente a la construcción, por eso ya lo hicieron de cañones. Y ese sí, el sismo esta vez sufrió un daño y también fue reparado. Pues muy bien. Bueno, yo sé que depende de los recursos y la cantidad de gente, pero sería interesante saber cuánto tiempo lleva hacer un tipo de esta construcción, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva qué, perdón? Edificar este tipo de...
de construcción y a lo mejor se hizo durante 50 años. Pues sí, también depende de los recursos de una comunidad, de la demanda de fieles, todo eso dependía, ¿no? Pero pues sí son edificios que muchos llevaron un proceso de 30 años, mínimo. Sí, algunos 30, algunos más. Déjenme cambiarla. Pues bueno, aquí se ve por dentro una de las bóvedas, como decíamos, se llaman bóvedas vaídas porque no llegan a ser una cúpula y se apoyan en una bóveda de cañón o de pañuelo, ¿no? Entonces es muy característica este sistema constructivo y miren, todavía tiene ahí sus reminiscencias de almenados, y esto es muy propio de la arquitectura del siglo XVI, a pesar de que se fecha este templo en el siglo XVII, ¿no? Creo que el que fechan en el siglo XVI es el de Chalmita, aunque no tuve la oportunidad de ingresar a él y no sé si su sistema constructivo sea abovedado o de viguería, ustedes que lo conocen, ¿cómo está bien abovedado? Sí. Ok, muy bien. Entonces ahí podemos, con lo que nos dice del campanario vendría a ser otro contrafuerte, por la solidez que tiene. Sí, funciona como contrafuerte y al mismo tiempo, a ver, atrás, ¿dónde está el plano? Ahí está. Al mismo tiempo que sí sirve para contener empujes de la bóveda, es también un elemento que está divorciado de la nave original, ¿no? Entonces es muy común que en los sismos surja una grieta aquí, porque es una junta fría de un elemento que se creó posteriormente, ¿no? Entonces, muchas veces estos campanarios no estuvieron bien adosados a la portada original de los templos, es cuando dan esos problemas, pero es muy raro que sea un problema de colapso, ¿no? Tiene que ser ya un campanario totalmente o muy grande o que haya sido descompensado por este tema de las campanas, que también se vio en estos sismos del 2017, que muchos párrocos o comunidades se les hacía chica su campana y recurrían a fundir campanas enormes que en el sismo también se comportaron de una manera inadecuada y crearon problemas estructurales. Les comentaba que eso pasó en la Casa de la Cultura, que se separaron los muros, porque el muro que está sobre la calle se construyó primero y luego le agregaron los otros muros de las calles. Exacto, y no los pusieron bien. Entonces en el sismo se separaron, ahí se separaron. Como sí. se abrieron y pues es que estos los construyeron después, no los separaron bien. Y la estructura grande, que ahorita la utilizan como sala de exposiciones, como la construyeron toda junta, esa no se separó, se quedó, se movió junto con el muro. Ya, mira. Y esas grietas, por decir, cuando uno las quiere subsanar, ¿debe de acudir a un estructurista especializado en patrimonio o puede ser cualquier estructurista? No, sí, un restaurador de monumentos históricos. Sí. Muchas veces si no hay esa comunicación entre un ingeniero y un restaurador, el ingeniero te va a decir, no, pues aquí le vamos a meter unas cadenas de concreto y va a quedar perfecto. Entonces, tiene que haber una comunicación con el restaurador porque muchas veces no es necesario recurrir a otras técnicas constructivas, como les decía. Aquí lo que se hace es lo que le llaman cosidos con la misma piedra, que son como elementos que vuelven a devolverle al muro su unidad estructural entre los dos elementos. Para que le dé la naturalidad, lo hacen inyectado. Eso es, primero se cose y luego se inyecta. Para que quede más firme. Así porque es. si no, se hace más rígido. Es correcto. Lo hace más rígido, es lo que pasó en las cúpulas de aquí de la parroquia. Pues un mal trabajo de un albañil que dijo, pues no,
concreto, mortero y arena. Entonces, pues lo del sismo, en lugar de que tuviera ese movimiento la cúpula, no la bóveda, ¿verdad? La bóveda, lo que hizo es, se empezó a como cristal, ¿sí? Al hacer el movimiento, por eso esas fracturas del templo. Así es. En el caso de la Casa de la Cultura se fue así, se inyectó un material ahí que definió Lina, que se tenía que inyectar, y lo que comentaban, no, más que amarrarlo al muro o fijarlo al muro, era conservar la separación estructural, pero sí rellenando, inyectando esa parte. Exactamente. Bueno, pues adelante. Bueno, ya sí, ya comentamos. Bueno, y un tema también muy importante dentro de la arquitectura patrimonial que estamos analizando, ya una vez que superamos lo de las fábricas que son los materiales estructurales, una parte importantísima al final es el color y lo que el arquitecto Juan Benito Artigas denominó la piel en la arquitectura, que es muy importante que las fábricas, las piedras, los adobes, los ladrillos, tengan su aplanado. Toda la arquitectura del siglo XVI estuvo aplanada, e incluso las pirámides prehispánicas estaban estucadas. Es muy raro dejar una piedra desnuda, porque a excepción de la piedra que tenemos aquí, que es la volcánica, casi todas las piedras se deterioran cuando no tienen su aplanado de cualquier cosa, de cemento, arena o de cal, arena. En la arquitectura patrimonial siempre los restauradores estamos abogando porque los edificios se aplanen. En los años 40, 50 se dio mucho en el centro histórico desvestir los edificios, porque es muy bonito ver el material constructivo, ¿no? Siempre es hasta didáctico, ¿no? Pero eso deriva en el desgaste de los morteros, en crear cavidades que después lo que hacen es dejar crecer flora, que la flora, no sé si ustedes han visto que crece en los muros como si fueran invernaderos, y se llegan a crear verdaderos árboles que las raíces van dañando incluso estructuralmente los muros. Entonces es muy importante siempre tener en cuenta el aplanado en los muros, en las cúpulas, en las bóvedas, y no dejarlas desnudas porque estamos creando un deterioro, ¿no?, a futuro. Aquí también lo que es muy interesante es cómo en la arquitectura mesoamericana se conservó este colorido y se compaginó con los murales prehispánicos, ¿no? A veces ve uno ahí la cromática y podría ser un cuadro también, un fresco prehispánico, pero ya ahí es donde se ve que el concepto europeo se valió de la mano indígena y de las técnicas indígenas para crear estas maravillas de frescos interiores, como es el caso de que está en Meztitlán, en Xochoteco, Hidalgo. Es de las iglesias con la pintura del siglo XVI más bonita que yo he conocido. Si alguna vez tienen oportunidad de conocerlo, es muy recomendable. Adelante. Y bueno, creo que en la clase pasada les hablaron del ciclo de la calva, de cómo la piedra de cal se calcina, y ahí lo que nos queda es una cal viva que al momento de hidratarla produce una reacción química, que es lo que ya consideramos una cal hidratada, lista para poder usar en un mortero, en un aplanado, en una pintura. Una cal, entre más hidratada esté, es de mucho mayor calidad. Por eso es importante que cuando ustedes compren una cal, aunque no sea de piedra, aunque sea de esa de bulto, la echen a hidratar
y si esa cal la dejan hidratando 3, 6 meses, aunque sea una cal de no muy buena marca, este proceso de hidratación la va haciendo más resistente y más eficiente. Por eso nunca usen una cal de bulto del costal al mortero. Siempre déjenla hidratar, porque la hidratación está la clave de un buen funcionamiento de la cal. No es como el cemento, que por eso tiene también por eso se desarrolló de manera tan rápida en nuestra sociedad, porque el cemento lo usamos directito de la bolsa, ¿no? Es un material que está totalmente diseñado para estos tiempos modernos de velocidad, ¿no? Adelante. Y bueno, aquí, por ejemplo, les vamos a dejar, para que no se pierda esta tradición constructiva, una receta que yo he probado por los años de la pintura a la cal, que es de lo más eficiente. Una pintura a la cal puede incluso durar 30 años, si uno no le molesta que de repente tengamos pátinas, ¿no? Esta cultura que nos ha metido Comex, de que las pinturas deben lucir plásticas, totalmente limpias, no es lo más bonito realmente para un edificio histórico. Por eso, en todo lo que son edificios históricos, siempre pintamos a la cal. Ahorita no se preocupen por copiar la receta, la van a tener en los documentos que les vamos a dejar en el curso, pero sí, para que ustedes también tengan esa iniciativa de dejar sus propios materiales, ¿no? Cuando se puede. A ver, la siguiente. Una pregunta, ¿qué sí. es esa de la pintura de elaboración? ¿Qué volumen o qué rendimiento más o menos da esa proporción que...? Esta, regresa esta noche. 25 kilos de cal te da fácilmente un rendimiento de 50 metros cuadrados de pintura, sí, fácilmente, sí. Y es muy barato, es muy barato. Con la pintura que sería sí. Ahí cuando dice podrir, es lo que llamas hidratar. A ver, me dice podrir. Sí, hidratar, la dejas ahí reposando con agua y con eso, y miren el nopal presente, ¿no? Como aglutinante. Una pintura a la cal sin nopal no funciona. Es importantísimo el nopal, porque le da una plastificación y una flexibilidad muy interesante. ¿Y ese 101 de baba de nopal? No, 10 litros. 10 litros, sí. Ajá. De baba de nopal. ¿Y cómo se obtiene esa baba de nopal? ¿Y el pigmento? La baba de nopal solo tomas la penca, la haces, la partes en tiras y la echas al tampo. Y primero echas sin agua, y lo que te ocupe si las pencas de nopal llegan hasta aquí, tú echas el agua y nada más con que se cubra el nopal, al otro día ya tienes una baba excelente. Y sin necesidad de hervirla, Mucha gente hierve la baba de nopal, pero yo no lo recomiendo porque le quitas propiedades. Entonces sí, es muy interesante. ¿Pigmento sería cualquier pigmento? Sí, puedes usar pigmento de Comex o pigmentos naturales de tierras, ahí dependiendo de la calidad de pintura que quieras. Pero mucha gente hace su pintura a la cal con estos pigmentos de cemento y queda muy bien, Sí.